Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el ejercicio 5 del ejercitario dieléctricos y capacitores. ¿Qué sería este ejercicio? Nos dice, dos dieléctricos isotrópicos homogéneos extensos se encuentran en el plano z igual a 0. Entonces, mi plano es z igual a 0. Respecto a z mayor o igual a 0, epsilon sub R1 es 4. Y respecto a z menor o igual a 0, epsilon sub R3 es igual a 3. Un campo uniforme E1, que es 5AX menos 2AI, más 3AZ kilovolt sobre metro, existe para z mayor a 0. A, el campo eléctrico 2 respecto a z menor a 0 y los ángulos entre el campo 1 y el campo 2. Bueno, la clase pasada nosotros habíamos visto las condiciones de frontera que hay entre dieléctrico, entre conductor y dieléctrico y entre dieléctrico y vacío. En el caso, este nos dice que son dos dieléctricos. Entonces sería este primer ejemplo. Y nos dice que nuestro plano es en z igual a 0. Entonces yo voy a tener, este sería mi plano z. Y me dice que tengo epsilon R1 para z mayor a 0 y epsilon sub R2 igual a este vale 4 y este vale 3. Epsilon sub R2 para z menor o igual a 0. Bueno, entonces a mí me da el campo eléctrico E1 para z mayor a 0. Entonces este sería mi campo eléctrico E1, que es el que me da. Y me pide el campo eléctrico E2. Ese es mi pregunta y los ángulos. Sería tita 2 y tita 1. Bueno, yo sé que voy a tener componentes tangencial y normal. Componente normal va a ser el que es en el plano, perpendicular al plano. Entonces, mi componente normal va a tener este sentido. Este va a ser mi componente tangencial y este va a ser mi componente normal. Y para este lo mismo. Este va a ser mi componente tangencial y este va a ser mi componente normal. Entonces voy a tener tanto componente tangencial y normal del campo 1. Y me da que el campo eléctrico 1 es igual a 5AX menos 2AI más 3AZ kilovolt sobre metro. Bueno, yo sé que tengo que descomponer este vector en su componente tangencial y su componente normal. Su componente normal es en el eje Z, puesto que mi plano es Z. Si mi plano es Z, entonces la normal va a ser en Z. Entonces yo voy a tener mi componente normal es en Z, entonces solamente es esta parte, sería 3AZ. Este es mi componente normal. Otra forma de hallar es multiplicando por la normal. Si yo quiero mi componente normal, entonces va a ser mi vector 1 por la componente normal AN, producto punto. Entonces sería E1 por ¿cuál es la componente normal? Es AZ, porque mi plano es en Z. Entonces, para ese caso voy a poner todo el vector, que es 5AX menos 2AI más 3AZ por su componente normal, 3AZ. Entonces voy a tener que es igual a, solamente puedo hacer producto punto AZ por AZ.
perdón, acá solamente es AZ porque es la normal. AN es AZ, entonces AZ por AZ, entonces me queda 3. Este sería el módulo. Entonces el vector normal es 3AZ. Y yo tengo que mi campo eléctrico está formado por su componente normal más su componente tangencial. ¿Qué significa? Si 3AZ es la normal, entonces la tangencial es 5AX menos 2AY. Esa sería la componente tangencial. Entonces, yo voy a tener mi componente tangencial es igual a 5AX menos 2AY. Ese sería ahí yo ya descompuse mi vector. E1 en su componente tangencial y su componente normal. Pero mi incógnita es el campo eléctrico 2. Y yo me voy a ver mi presentación. En esta presentación se dedujo que la componente tangencial del campo eléctrico 1 es igual a la componente tangencial del campo eléctrico 2. Entonces, yo tengo la componente tangencial de 1. Entonces, ¿cuál es mi campo eléctrico 2 con su componente tangencial? Es la misma, es 5AX menos 2AY. Me falta su componente normal. Bueno, la componente normal no son iguales, pero yo tengo esta relación de que la densidad de flujo tangenciales son iguales. Son iguales. Entonces puedo deducir a través de esta fórmula. Bueno, entonces yo tengo que componente tangencial de la densidad de flujo eléctrico no son iguales porque esta sería la fórmula. Yo tengo que componente tangencial de E son iguales. Si quiero hallar la densidad de flujo eléctrico, entonces es dividido epsilon. Y acá yo tengo que si hay carga libre, la componente normal de la densidad de flujo, la diferencia entre ellos es igual a ρ sub S. En este caso, el ejercicio no me habla de una carga libre. Significa que la componente normal de la densidad de flujo eléctrico es igual en 1 y en 2. Entonces, de ahí vamos a deducir la componente normal del campo eléctrico 2, porque esa es la que estamos buscando. Entonces, como no hay cargas libres, yo tengo que la densidad de flujo normal 1 es igual a la densidad de flujo normal 2. Y que tengo también mi fórmula, que sería epsilon sub 1 por la componente normal del campo. Epsilon sub 2, o sea, es al revés. 2, 2, 1 y el campo eléctrico con su componente normal. Epsilon sub 1, componente normal en 2. A través de esta fórmula yo voy a obtener el valor. Me dice epsilon nada más y yo sé que epsilon es su componente epsilon sub 0, que es en el vacío. Entonces puedo poner epsilon sub 0 por epsilon sub r 2. Solamente que en el vacío no va a tener porque estamos hablando de dieléctrico y este es el valor de la permitividad del dieléctrico. Pero de todas formas, si ponemos epsilon sub 0, se va a simplificar. Por E sub R1 es igual a E1N. Perdón. E1N. Epsilon R2 es mi dato, que sería la permitividad relativa del dieléctrico. Entonces sería 3 por el campo eléctrico 2, componente normal. Epsilon sub R1 es 4 por
¿Cuál era la normal para el campo eléctrico 1? Es 3AZ. Entonces sería 3AZ. Ahí se me simplifica el 3 y me queda que la componente normal del campo eléctrico 2 es 4AZ. Entonces, el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 es igual a la componente tangencial más la componente normal. Habíamos visto que la componente tangencial es la misma, entonces 5AX menos 2AI. Y la componente normal es la que varía, que es más 4AZ, kilovolt sobre metro. Este sería mi resultado para el A. Luego me pide los ángulos entre el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Acá tengo las relaciones. Puedo usar cualquiera de las relaciones porque esta parte es solamente trigonometría para hallar los ángulos. Entonces, podemos usar cualquiera de las relaciones. Tenemos 1, tenemos que hallar, esta parte tenemos que hallar el módulo del campo eléctrico 1. Entonces, el módulo del campo eléctrico 1 va a ser raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me sale 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Raíz de 38. Y voy a usar yo la primera relación. E1 seno de tita 1 es igual a E1 tangencial. Entonces, 1 tangencial, ¿cuánto era? 3, ¿verdad? No, perdón, tengo que hallar. Tengo E1 tangencial, que es este, 5, 2. Acá mismo voy a hallar el módulo. Entonces, raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 29. Tengo esta relación. E1 es igual a, E1 por seno de tita 1 es igual a su componente tangencial de 1. Y de ahí voy a despejar seno de tita 1. Su componente tangencial me había salido raíz de 29. Y la componente, el módulo de la componente del campo eléctrico 1 es raíz de 38. Entonces ahí me va a salir el ángulo, sería raíz de 29 dividido raíz de 38. Arco seno de ese valor me sale 60,87. Entonces tita 1 es 60,87 grados. Ese es tita 1. Y tita 2 hallo con la otra relación. Esta relación también se puede usar los tangentes. Acá puedo usar tangente porque ya tengo tita 1, tengo epsilon sub R1 y epsilon sub R2. Voy a usar tangente, entonces sería tangente de 60 grados sobre tangente de tita 2 es igual a epsilon sub R1, que es 4, epsilon sub R2, 3. Bueno, de ahí voy a despejar y voy a hallar tita 2. Sería 4 dividido 3. 4 dividido 3. Tangente de 60 dividido ese resultado. Y shift tangente de ese ángulo es 52,4 grados. Ese sería mi ángulo. Ya tengo ahí tita 1 y tita 2. Este sería en el caso de dieléctrico. Espero que hayan entendido. Hasta luego.